Ok, chicos, entonces podemos iniciar porque ya estamos en Facebook Streaming, ¿ok? Bueno, comenzamos con este quinto webinar. Voy a silenciar tantito, Memo, la música para que podamos ir escuchando las voces, ¿ok? Listo. Hola, Cristian, buenas tardes. Bueno, damos inicio a este quinto webinar. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Continuamos con la siguiente slide de la presentación. Primero me gustaría presentarme. Yo soy Mariana Hernández. Yo soy Headhunter Assistant en Sequoia Connect. Mi objetivo principal en Sequoia Connect es apoyar a los equipos de reclutamiento a lograr sus objetivos y metas. Este webinar nos los va a estar dando Rosario Santiago. Rosario Santiago es egresada de Psicología por la UNAM. Ella ya lleva más de 10 años de experiencia en el área de tecnologías de la información y actualmente es Team Leader en Sequoia Connect. Ella es la que nos va a estar apoyando en este quinto webinar. Muchas gracias, Rosario, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bien, ahora me gustaría que supieran quién es Sequoia Connect inicialmente, que nos conocieran a nosotros. Sequoia Connect a grandes rasgos es una empresa a la cual nosotros nos dedicamos a reclutar perfiles de tecnologías de la información principalmente, ¿ok? Nos dividimos en 4 grandes áreas que nos permiten lograr nuestros objetivos. En un inicio nosotros podemos hacer reclutamiento de perfiles ejecutivos. También podemos hacer reclutamiento de perfiles especializados en el área de tecnologías de la información altamente capacitados. En el tercer área nosotros podemos encontrar que dependiendo del tamaño de la empresa, igualmente podemos hacer un headhunting por volumen. Eso significa que pues dependiendo de lo que nos estén pidiendo nuestros clientes, podemos reclutar a una gran cantidad de candidatos. Y finalmente tenemos igual lo que llamamos Team Establishment. Esto lo que significa es que si una empresa fuera de México quiere establecerse aquí, nosotros podemos crear todo su equipo de recursos humanos, es decir, desde el director ejecutivo hasta lo que conocemos como el equipo operativo. Eso a grandes rasgos es lo que conocemos como Sequoia Connect. ¿Ok? Ahora bien, este quinto webinar es parte de los webinars que hemos estado dando a lo largo de este mes de abril y su objetivo principal es el que ustedes conozcan lo que es payroll, ¿ok? Esa es una parte muy importante de lo que ustedes tienen que vivir en su proceso de reclutamiento y que, por ejemplo, nosotros les queremos brindar las distintas herramientas para que conozcan los diferentes payrolls que tenemos en México, también los impuestos que están implicados dentro de estos payrolls, y pues a su vez que ustedes tengan diferentes tipos de conocimientos dentro de este esquema para que en su siguiente oferta laboral ustedes puedan conocer de qué va, ¿ok? Pues sin más, yo los dejo con Rosario Santiago, que les va a estar dando el webinar. Muchas gracias, Ros, puedes empezar. Muchas gracias, Mariana, por la introducción. Bienvenidos, chicos. Este webinar pues es para ustedes. Cualquier duda que vayan teniendo, las pueden ir agregando aquí por el chat del meeting o nos podemos esperar hasta el final y abrimos los micrófonos para ustedes. Pues bueno, el siguiente webinar es precisamente enfocado a payroll aquí en México. Payroll, pues prácticamente es el esquema de pago tradicionalmente conocido como full nominal. Y vamos a estar hablando qué implica este esquema de pago, así como los diferentes esquemas de pagos que hay en México y, bueno, que están dentro del marco legal para poder funcionar aquí en México dentro de las empresas y consultorías enfocadas a la parte de IT. También vamos a conocer las diferencias o aprender las diferencias entre el salario neto y el salario bruto. Por ahí siempre se genera bastante confusión entre los candidatos. Muchas veces no conocen la diferencia y cuando les dan la oferta oficial de manera escrita, bueno, es cuando viene su sorpresa, ¿no? A veces grata, a veces no tan grata por esa diferencia entre el salario bruto y salario neto. Vamos a conocer también los diferentes tipos de beneficios y prestaciones adicionales que manejamos aquí en México. Sobre todo, hoy en día se han agregado bastantes beneficios adicionales que no caen dentro de las prestaciones superiores, pero sí se conoce como un beneficio adicional. Y bueno, vamos a conocer por ahí vamos a ver por ahí algún ejemplo para que pueda ser un poco más visual. Pues empecemos, chicos. ¿Cuáles son los esquemas de payments? Aquí en México, pues está
payroll. Payroll, reitero, es el famosamente conocido como full nómina o 100% nómina o el esquema nominal. A veces nosotros cuando salimos de la universidad tenemos la idea de que solo va a haber un esquema de pago, de que solo nos van a pagar de alguna forma. Es más, muchas veces ni siquiera conocemos que existe un abanico aquí en el mundo ya de afuera, en el mercado, que existe un abanico de los diferentes esquemas de pago que les pueden estar a ustedes ofreciendo en un momento dado en su oferta después de terminar un proceso de selección. Es muy importante que los conozcan porque de esto va a depender qué tan atractiva puede o no ser la oferta económica que les haga la empresa, no necesariamente irse por el sueldo neto o por el sueldo libre que ustedes puedan tener. El esquema payroll, mejor conocido como full nómina, es un esquema donde tenemos todas las prestaciones de ley, es decir, todos nuestros sueldos se cotizan ante el IMSS o ante el ISSSTE. El ISSSTE generalmente se da pero para empleados de gobierno. El IMSS es el que se da para el sector privado dentro de las prestaciones de ley, así como la parte de Infonavit, lo que se cotiza ante el Infonavit, lo que están cotizando ante la FORE, aguinaldo, prima vacacional. Esto lo vamos a ver un poco más a detalle adelante. En este esquema de pago de payroll, ustedes, prácticamente el empleador o la compañía, es el mediador entre nosotros y entre Hacienda. Hay que tener siempre presente que Hacienda, el SAT, es un órgano muy importante aquí en México y es el que va a regular todos nuestros impuestos, no solo los que pagamos por medio de facturas de gas, de luz o teléfono, sino también los impuestos que generamos nosotros al estar cumpliendo con nuestra labor de manera profesional, ¿no? Una actividad sobre la cual recibimos una paga. Todos los esquemas, chicos y chicas, generan la parte de impuestos, entonces en el esquema de payroll también los vamos a encontrar y la empresa es quien se va a encargar de retenerlos y transferirlos de manera mensual a Hacienda para cumplir con nuestra parte de pago de impuestos como empleados aquí en México. Una vez sabiendo esto, que sin excepción alguna una vez que estemos percibiendo ingreso por medio de una actividad que estemos realizando, vámonos al siguiente esquema, que es el esquema de servicios profesionales. Este esquema es conocido, no es tan apreciado porque es un esquema donde nosotros como empleados tenemos que dar una factura o un recibo. Recordemos que todos vamos a generar siempre impuestos, solo que en este esquema se hace más notorio el impuesto que nosotros generamos, que es el IVA y el ICR. El famoso IVA y el famoso ISR, estos impuestos también vienen en un esquema de payroll, solo que en servicios profesionales nosotros como empleados somos responsables de pagar nuestros impuestos y de estar al día con Hacienda. Es por eso que nosotros de manera mensual generamos una factura a nuestro empleador, a la empresa que nos está contratando, para que nos puedan pagar nuestro sueldo mensual acordado o pactado. El siguiente esquema de pago es un esquema por asimilados a sueldos. Este solo genera un impuesto que es el famoso ISR, que es el impuesto sobre la renta. Este esquema de pago es un poco más flexible que el esquema de actividad empresarial porque no necesariamente tenemos que dar recibos o facturas. De hecho, no estamos obligados a dar recibos o facturas para recibir nuestro sueldo. ¿Qué es lo que pasa con estos esquemas de servicios profesionales? Es que la empresa no está obligada a dar prestaciones de ley. Es decir, no vamos a tener IMSS, no vamos a tener aguinaldo, no vamos a tener inclusive las vacaciones pagadas, tampoco está la empresa obligada a darlas por ley, porque son dos esquemas en donde nosotros estamos fungiendo como una actividad empresarial o como una actividad tal cual de servicios profesionales y no estamos de cierta manera, y digo de cierta manera porque es un esquema bastante común y aún así cumplimos un horario. El deber ser es no cumplir un horario en estos esquemas porque a su vez no hay como estas prestaciones de ley. Hay empresas en México que les ofrecen el esquema de persona física con actividad empresarial o les ofrecen el esquema de asimilados a sueldos
donde sí les llegan a agregar alguna prestación superior, no las de ley. Las de ley no pueden porque mientras ustedes no coticen ante el IMSS, no pueden darles aguinaldo, ni prima vacacional, ni cotización al Infonavit o a la Afore. Pero hay empresas que sí les puede dar un seguro de gastos médicos mayores o les da días adicionales de vacaciones para compensar un poco esta parte. Entonces, nos quedamos que servicios profesionales, nosotros como empleados nos hacemos responsables de nuestros impuestos, que son el IVA y el ICR, en la parte de persona física con actividad empresarial, que es donde damos facturas, y en asimilados a sueldo no damos factura, sin embargo, tampoco tenemos las prestaciones de ley y la empresa se encarga de pagar nuestro ISR de manera mensual a lo que es Hacienda. Aquí en México es muy conocido, digo, a partir de esta gestión que estamos viviendo, estos esquemas ya prácticamente va a ser menos común que los encuentren. Los estamos poniendo porque todavía sigue siendo una constante, sí en menor frecuencia, pero se siguen ofreciendo o sigue habiendo personas que están en este esquema, que es el esquema mixto o híbrido, donde es una combinación entre payroll o servicios profesionales. También hay N variantes de combinaciones que puede ser entre payroll, puede ser entre algún otro concepto que la empresa les esté manejando. Ok. Sin embargo, los más comunes dentro del marco legal es payroll y servicios profesionales, que se dividen en dos, que es persona física y asimilados a sueldo. Una vez sabiendo que existen estos esquemas de pago, nos vamos a la parte del salario, la parte líquida del sueldo. Nosotros, cuando a veces nos hablan y nos dicen, oye, ¿cuál es tu expectativa económica? Nosotros le decimos, pensando recibir en nuestra cuenta, no, pues yo quiero 10,000, pero nunca decimos si esos 10,000 son netos o son brutos. Aquí es muy importante siempre clarificar ese concepto y a su vez que ustedes también pregunten si la oferta económica que les están haciendo es bruta o neta. ¿Cuál es la diferencia? Gross, o conocido aquí en México como bruto, es el sueldo que va a incluir sus impuestos. Los famosos impuestos nos van a seguir toda la vida una vez que nosotros estemos así, sea vendiendo churros en la calle. Este sueldo bruto les va a incluir impuestos como el ICR, de ahí se deduce lo que es el Afore, lo que veníamos hablando del Infonavit, si hay alguna parte alimenticia, también puede haber como parte de la deducción, así como impuestos propios de nómina, así se le llaman, y la parte del seguro social. Todo esto sale de su propio sueldo gross y son los famosos impuestos incluidos. Es decir, si yo pido 10 y si yo digo, pues yo quiero 10,000 y nunca digo que los quiero libres o netos, pues al final del día esos 10,000 los van a dar como brutos, me van a descontar todos los impuestos y ya no voy a recibir 10,000. Voy a recibir unos 8,000 porque ya me descontaron estos impuestos. Entonces, bruto, chicos, chicas, siempre va a ser el sueldo que va a incluir los impuestos que nosotros estamos generando desde el momento en el que empezamos a percibir un sueldo por una actividad. Dentro de este sueldo bruto, bueno, como ya había mencionado, también se cargan lo que son el aguinaldo, el 25% de prima vacacional y los días de vacaciones pagados. O sea, realmente va parte de nuestro sueldo en la parte bruta del salario. Muy bien, aquí vamos a ver un ejercicio que va a explicar o de manera visible un poco mejor esto que estamos comentando, platicando. Yo tengo un ingreso bruto mensual 15. Y si se dan cuenta, aquí este tabulador, que es un ejercicio que hacemos de manera muy general, me marca un límite inferior, un excedente del límite inferior, un porcentaje sobre el excedente. Estos tres primeros conceptos, la realidad no los voy a dar porque no es acorde al sueldo bruto, no son impuestos que ustedes
tengan de manera clara, porque depende mucho del tabulador que Hacienda esté dando en el momento. Hacienda genera unos tabuladores donde el empleador o la empresa tiene que hacer el cálculo de sus impuestos. Si se dan cuenta, aquí está la parte del ICR y la parte de subsidio al empleo. Bueno, no aplica para sueldos mayores al mínimo. Y nos está dando, ya una vez que nos descuentan nuestros impuestos, nos está dando un neto mensual. El sueldo bruto son 15 y el sueldo neto son 13. Si se dan cuenta, son casi 2,000 pesos de impuestos los que nosotros estamos obligados a pagar a las dependencias correspondientes, ¿no? Como es el IMSS o como es el SAT. Este sueldo que dice ingreso neto es nuestro sueldo neto. Esto es lo que ya nos va a caer a nosotros en nuestro bolsillo, es lo que nos van a depositar de manera ya sea quincenal o de manera mensual. Hay empresas que pagan a la quincena, hay empresas que pagan al mes, ¿no? Si es a la quincena y este sueldo ofrecido es por mes, pues a la quincena va a caer como de 6,500 aproximadamente. Pero este sueldo, ustedes ya van a saber que este ya es su dinero, de aquí ya nadie les va a descontar impuestos porque ya es de ustedes, o sea, ya esto les está cayendo a su cuenta. Esa es la diferencia entre el sueldo bruto y el sueldo neto. El sueldo bruto incluye todos estos impuestos que acabamos de hablar y el sueldo neto ya es el sueldo que da para ustedes una vez con el descuento de los impuestos anteriores. Esa es la diferencia entre bruto o neto o gross o net en inglés. Por ahí para las personas que estén participando en procesos con clientes globales, ellos siempre les van a hablar en sueldo gross. Cuando les hablen en sueldo gross, estén conscientes que es un sueldo pero con impuestos, no es el neto. Ok. Pues una vez viendo la diferencia entre sueldo bruto y neto, la diferencia, o más bien viendo los diferentes esquemas de pago, nos vamos a ir a los beneficios adicionales, que son las famosas prestaciones superiores. Si ustedes recordarán, dentro de las prestaciones de ley, son muy fáciles de identificar. Prima vacacional, voy a regresarme un poco a esa diapositiva. Prima vacacional, que es el 25%, el aguinaldo, que son 15 días por ley, y vacaciones pagadas, que el primer año son 6 días, el segundo año son 8 días, el tercer año 10 días, y así cada año les van agregando 2 días hasta llegar a un tope de 24 años, de 24 días, perdón, por el tiempo de antigüedad. Estas son las prestaciones de ley, donde tienen acceso a lo que es la parte del IMSS. Del IMSS cotizan a la Afore y cotizan al Infonavit. Estas son las prestaciones de ley. ¿Cuáles son las prestaciones superiores o los beneficios adicionales? Hay empresas que ofrecen la parte del seguro de gastos médicos mayores, que esto es muy importante. Bueno, hoy en día muchas personas lo han utilizado, lamentablemente por la situación de pandemia. Están días adicionales de vacaciones. Hay empresas que dicen, ¿sabes qué? El primer año no te voy a dar 6 días, te voy a dar los 10 días, que quizá en otra empresa lo generes hasta el tercer año. Hay empresas que no te dan 15 días de aguinaldo, que son las marcadas por ley, sino que te dan adicional, te dan días adicionales. Te dicen, nosotros aquí no manejamos 15 días, manejamos 20 días. Te está dando 5 días adicionales de aguinaldo. Está también la parte de los días de vacaciones, que era lo que ya había comentado. La parte de cupones de comida, que son los vales de despensa. Hay empresas que pagan un porcentaje sobre el sueldo bruto de vales de despensa. Está la parte también de cupones de gasolina o vales de gasolina. Hay empresas que dan vales de gasolina. Hay empresas que pagan los famosos viáticos cuando tienen o les toca viajar, les pagan lo que es el hospedaje, el transporte o gasolina o casetas, en dado caso que vayan en su propio carro. Y está la parte de caja de ahorro y fondo de ahorro. Hay empresas que en caja de ahorro
aunque la caja de ahorro es propio de ustedes, donde ustedes van haciendo un ahorro de manera mensual y anualmente se les da, hay empresas que te dicen, ¿sabes qué? Si tú en tu caja de ahorro pones 5% de tu sueldo, yo te pongo un por ciento adicional, ¿no? Para que tengas un mayor, rinde más como tu dinero en el momento de hacer la inversión. Lo mismo que en fondo de ahorro. En fondo de ahorro, por ley, está topado un porcentaje, pero hay empresas que te dicen, yo te voy a dar no el 5%, sino que te voy a dar el 10% adicional a lo que tú aparte estés dando de tu sueldo. Estas son prestaciones superiores que muchas veces no consideramos y que son muy importantes al momento de evaluar una oferta económica, porque a veces nos podemos ir por el sueldo neto. Podemos decir, híjole, a mí en esta oferta me están dando 12 netos o libres ya para mí, ya sin impuestos, pero solo con prestaciones de ley. Y en la otra oferta me están dando 9, pero me están dando todas estas prestaciones superiores. Y a veces nos dejamos llevar más por el flujo de dinero mensual que por las prestaciones superiores que puede estar dando la empresa, y no hacemos el cálculo anual, que eso también es muy importante. Siempre saquen un cálculo anual con los beneficios adicionales que les estén dando para saber cuál es el ingreso real que ustedes están teniendo. Alguna otra prestación superior, pues está la parte de bonos. Hay empresas que manejan bonos de productividad de manera periódica, ya sea trimestral o semestral. La parte de comisiones, también hay empresas que manejan comisiones según la parte de productividad en la operación. Los entrenamientos, las certificaciones pagadas, maestrías pagadas, lo mismo que las rentas, sobre todo cuando es recolocación o cambio de domicilio. Hay empresas que pagan las rentas de manera inicial para que puedan hacer el cambio. O en posiciones ejecutivas, la parte del carro. Hay empresas que como prestaciones ofrecen la parte del automóvil para la persona o para el empleado. O hay empresas que no necesariamente pagan la renta, pero sí pagan la parte de recolocación. Es decir, si estás en Ciudad de México y te tienes que mover a Chihuahua, pues te doy un bono inicial de 20,000 para que te puedas mover, ¿no? Y quizás solvente un poco los gastos de la mudanza. Son algunos de los beneficios. La realidad es que hay muchos beneficios que hoy en día las empresas pues van reinventándose. Algún otro también muy común que también se considera un beneficio, no una prestación superior, es la parte de días flotantes, donde ustedes al mes pueden escoger 1 o 2 días sin decir para qué lo quieren y simplemente lo toman y sin ningún problema. Está la parte de día de cumpleaños, donde el día que ustedes cumplen años, la empresa se los da para que pues puedan festejar, ya sea su día exacto de cumpleaños o el mes, o el día en el mes de cumpleaños en el que ustedes pues cumplan. Hay hay muchos beneficios superiores y prestaciones superiores, y generalmente van a ser los seguros de gastos médicos mayores, menores, seguro de vida, seguro de auto. Prestación superior es todo aquel que pueda generar un flujo de ingreso adicional al sueldo que nos estén ofreciendo, y beneficio va a ser todo aquello que nos estén dando como demás, que no necesariamente implica un flujo de ingreso hacia nosotros, como los días flotantes, como la parte de los días de cumpleaños. Hay empresas que tienen sus jueves, sus viernes de tardeadas. Hay muchas cosas hoy en día que no necesariamente implica un flujo adicional a nuestro ingreso, pero sí implica algo adicional, esa parte cultural, esa parte individual hacia nosotros de manera más emocional, ¿no? Y sobre todo que sea positiva. Uno de los esquemas muy conocidos aquí en México es el famoso internships o esquema de becario. Sobre todo se da cuando uno está cursando la carrera o termina la carrera y ya uno tiene experiencia laboral y la está adquiriendo. Este esquema de pago o esta forma de contratación, hay empresas que no les pagan, no necesariamente genera un pago, o que es la financiación tal cual, o el apoyo es como beca, no se le conoce como sueldo.
Este apoyo como beca puede verse reflejado como en un salario bajo o la parte de full time o part time, ¿no? Uno de estos ejemplos muy conocidos hoy en día que tienen bastante auge aquí en México, pues es el programa del gobierno actual, que es Jóvenes Construyendo el Futuro, que es uno de los más conocidos. Sin embargo, antes de que existiera este programa, las propias empresas privadas hacían uso o siempre han hecho uso de los programas de becarios. En la parte de TI van a encontrar mucho los famosos entrenamientos, los famosos bootcamps, donde las empresas reclutan jóvenes como ustedes, recién egresados, con experiencia en ciertas tecnologías, los capacitan, los entrenan en ambos ámbitos, tanto en la parte técnica como en la parte humana, para poder colocarlos en sus diferentes proyectos ya con sus clientes. Esto se da mucho en TI y es el famoso esquema de becarios. Muy bien, pues una vez que ya vimos la parte de los esquemas de pago, la parte de las prestaciones de ley, las prestaciones superiores, la diferencia entre el sueldo bruto y el sueldo neto, pues está la declaración anual que nosotros tenemos que hacer ante SAT. Como bien les comentaba al inicio, una vez que nosotros iniciamos a trabajar, no estamos exentos de hacer nuestra declaración al SAT. Diéramos sí estarlos en el aspecto de si nuestro sueldo es menor a 400,000 pesos anuales, bueno, fuera mensuales a 400,000 pesos anuales. Sin embargo, las personas que ganan arriba de eso de manera anual están totalmente obligados a hacer su declaración anual. Las personas que ganan menos de esto no están obligados a hacer su declaración anual. Sin embargo, hay personas que sí lo hacen porque luego salen impuestos a su favor, de que a veces se paga de manera muy lineal el ICR y el IVA y el impuesto puede salir a su favor, o tienen algún otro tipo de ingreso, que de repente hicieron un freelance o apoyaron un proyecto y les pagaron por ese servicio y quizá dieron una factura, entonces tienen que hacer su declaración anual. O que tengan un negocio propio donde están generando un tipo de ingreso, entonces también se hace la parte de declaración anual. No están obligados si no tienen un ingreso mayor a 400,000 anuales. Si lo tienen, sí están obligados a hacerlo. Sobre todo aquí en México, hoy en día, cualquier persona que esté percibiendo en un esquema mixto, sobre todo los busca mucho el fisco para que puedan hacer su declaración anual. Payroll, lo mismo, aunque estén en payroll y quizá digan, no, pues yo estoy en un 100% nómina y todos mis impuestos se están pagando porque en automático me los están descontando. Aún así, si tienen un ingreso mayor a 400,000, están obligados a hacer la declaración anual ante Hacienda. Es muy importante que no dejen de lado la parte de los impuestos y sobre todo tener esta información también les va a ayudar mucho en el momento en el que les puedan hacer una oferta económica y no sea alguno de estos 3 esquemas principales. Recuerden, los esquemas principales en México dentro del marco legal es payroll, que es nómina o 100% nómina, la parte de servicios profesionales o la parte de asimilados a sueldos. Esos esquemas son dentro del marco legal aquí en México. Cualquier otro esquema que esté fuera de eso, sí investiguen, o mi recomendación es investiguen un poco más antes de aceptar una oferta económica o conozcan las ventajas o desventajas que pudiera ofrecerles el esquema de pago que les están realizando. Ok, pues bueno, vamos a pasar ahora un poco a los tipos de contrato que tenemos aquí en México. A veces cuando vamos iniciando nuestra experiencia laboral o vamos a diferentes empresas, hacemos diferentes procesos o nos dan nuestro primer contrato, es muy normal tener este miedo, ¿no? A firmar algo de lo que no sabemos o no conocemos o nos es totalmente desconocido. Aquí en México manejamos o se manejan diferentes tipos de contrato. Voy a mencionar 4 que son de los más importantes y reitero que están dentro del marco legal. El primer contrato es el contrato por periodo de prueba. Este contrato muchas empresas lo utilizan sobre todo para ver que la persona o el candidato
dentro de la posición para la cual fue contratado, cumpla con la parte técnica, cumpla con los estándares y más allá de eso, también con la parte de responsabilidad y confidencialidad que cada proyecto requiere. Este primer contrato es de prueba. La realidad es que puede ser de 15 días como periodo mínimo hasta 3 meses. Si un contrato que ustedes firman de 3 meses y siguen en la empresa y no hay una renovación, en automático pasa a ser un contrato permanente, porque no les están haciendo una renovación por periodo. Entonces, ante la ley, eso ya es un contrato permanente, pero están los contratos de prueba, que el máximo siempre va a ser de 3 meses. Dentro de este contrato, la empresa, una vez que termine y si no hay renovación, pues no está obligada a darles ya sea la renovación del contrato o a darles algún tipo de finiquito por este servicio que ustedes prestaron durante su periodo de prueba. Está el contrato por proyecto. Este contrato generalmente se da para las personas que están tipo freelance o tipo servicios profesionales. Es un contrato donde ambas partes definen el periodo de prueba, definen los objetivos y el tiempo en el cual se estarían tardando en hacer son entregables. Y también en este contrato no necesariamente van a tener prestaciones de ley. La empresa no está obligada a darle las prestaciones de ley bajo este contrato, porque es un contrato por proyecto. Perdón, arriba se me pasó mencionar, en el contrato de prueba, así hayan estado 10 días, esos 10 días la empresa está obligada a darles prestaciones de ley. Según el esquema de pago, ¿verdad? También en que los hayan contratado. Está el contrato determinado. El contrato determinado, pues su característica principal es que es por un periodo de tiempo. En este contrato determinado sí pueden tener acceso a lo que son las prestaciones de ley y una vez terminado el contrato determinado, ustedes tienen acceso a algo que conocemos como finiquito, que ahorita voy a explicar un poco a qué nos referimos con finiquito aquí en México. Y está el contrato permanente. Este es un contrato que no tiene fecha de fin, fecha de expiración, es decir, que en el momento en el que ustedes terminen relación laboral o la empresa decida terminar relación laboral con ustedes, la empresa sí está obligada a dar algo que conocemos liquidación, que es muy diferente a la parte del finiquito. Haciendo una recapitulación, hay 4 tipos de contratos que son los más comunes. El contrato por periodo de prueba, que el máximo tiempo de ese contrato puede ser de 3 meses y si el esquema lo permite, en esos 3 meses les tienen que dar prestaciones de ley. El contrato por proyecto, que no necesariamente van a tener prestaciones de ley y es un esquema donde ustedes definen el tiempo con el empleador porque es un contrato por objetivos, por entregables. El contrato por tiempo determinado, este contrato sí genera un periodo, ya sea de 1 año, de 6 meses, 7 meses, 8 meses, y dentro de ese periodo, si el esquema se los permite, al final deben de recibir un finiquito, y el contrato permanente, donde no hay una fecha de expiración, donde aquí el término puede ser porque ustedes deciden renunciar o porque la empresa está dando por terminada la relación laboral. Muy importante, si ustedes deciden terminar, ya sea en el contrato por tiempo determinado, permanente, no aplica liquidación, aplica solo finiquito porque ustedes están tomando la decisión de terminar la relación laboral con la empresa que los contrató. ¿Cuál es ese famoso liquidación y finiquito? Sí hay una gran diferencia. Es muy importante no confundirlos, sobre todo es muy común que lo confundan. El finiquito es lo que generamos a lo largo del periodo que estuvimos laborando en la empresa y que no llegamos a hacer válido durante nuestra estancia. Un ejemplo, yo duré 1 año en la empresa, pero en ese año no tomé vacaciones, que si cumplí ya el año exacto, pues fueron 6 días generados. No tomé o todavía no me pagan mi aguinaldo, entonces me tienen que pagar mi aguinaldo adelantado si es que me voy antes de diciembre. Y
tampoco me dieron o tampoco tomé mi 25% de prima vacacional. Eso fue lo que yo generé según mi esquema de pago y que no me dieron a mí. Entonces, cuando yo me voy, cuando yo decido renunciar, me dan este finiquito y me dan lo generado durante ese año. Que en este caso, si cumplí exacto el año, me van a dar, me van a pagar mis 6 días de vacaciones que no tomé, me van a pagar mis 15 días de aguinaldo que no me dieron, porque pues yo renuncié en noviembre y el aguinaldo venía en diciembre, y me van a pagar mi 25% de prima vacacional, que tampoco me dieron porque no tomé las vacaciones. La prima vacacional se da cuando uno toma las vacaciones y se calcula sobre los días de las vacaciones. Es el 25% de los 6 días, 10 días, 12 días, según los días que les den de vacaciones. Sobre eso se calcula su prima vacacional. Eso es el finiquito, es lo que les corresponde a ustedes, lo que ustedes generaron, y todo va a ser proporcional según en el periodo en el que decidan salirse. La liquidación se da en el momento en el que la empresa decide hacer término de su relación laboral, sobre todo cuando ya tienen un contrato permanente, y ya sea que la empresa no encontró un nuevo proyecto para ustedes, ya sea que ya no hubo presupuesto y tuvieron que recortar, cualquiera que sea la situación o según el caso, si están en este contrato permanente, tienen derecho a lo que es la liquidación, que adicional a finiquito, porque ustedes mientras estén en un empleo van a generar, ¿no? Van a generar su aguinaldo, van a generar su prima vacacional, van a generar sus vacaciones. Adicional al finiquito, la liquidación es lo que la empresa está obligada a darles como apoyo a ustedes en el momento en el que deciden despedirlos. Esto, la constante o la común es que les puedan dar de 1 mes a 3 meses adicionales como parte de apoyo en su liquidación, es decir, que ustedes los despidan, la empresa tiene la obligación de pagarles ya sea 1 mes, 2 meses, la generalidad son 3 meses, sobre su sueldo total, es decir, les tiene que pagar 1 mes o 2 meses o 3 meses adicionales de su sueldo para que ustedes puedan solventar sus gastos y en ese periodo poder conseguir algo más. Eso es la liquidación. También viene adicional a un porcentaje de prima vacacional anual. El porcentaje es bajo, se me fue el dato ahorita, me parece que es del 10%, que es también lo que ustedes están generando en una liquidación, más adicional a su finiquito. Esta es la diferencia entre liquidación y finiquito. Finiquito es lo que ustedes generan como empleados durante el tiempo que prestaron sus servicios, siempre y cuando el esquema se lo permita, sobre todo que está en un esquema de payroll. O liquidación, que es cuando la empresa está obligada a darles a ustedes apoyo de 1 mes hasta 3 meses de su sueldo una vez que deciden pues terminar relación laboral. Es decir, que los despidan o que los corran de la empresa. Muy bien, pues con esto estaríamos terminando la que es la parte de esquemas de pago, la diferencia entre sueldo bruto, sueldo neto, los diferentes tipos de contratación, así como la parte de finiquito y liquidación. Si hasta aquí tienen alguna duda, pueden escribir al correo de Mariana Hernández, que está en la pantalla, o aquí en comentarios del meeting. Si no quieren un comentario, también pueden abrir su micrófono. Antes de que alguien abra su micrófono, me gustaría leer un comentario de Facebook. Nos comentaba Cris que sería bueno e interesante saber la razón de las empresas, ¿no? Porque cuando estabas hablando de los beneficios, dice que sería bueno que te dieran esas prestaciones superiores en líquido, ¿no? ¿Por qué no te las dan en líquido y solo te las dan así como, pues como beneficios? Que sería bueno saber el por qué. Aquí hay algo muy, muy importante que es el otro lado de la moneda que cuando estamos como empleados pocos conocemos y son los impuestos que le genera a la empresa. La empresa, para poderles dar a ustedes como empleados un esquema 100% nominal, el gobierno les cobra un impuesto y ellos le generan un costo, es decir, el costo sube todavía. Recordemos que las empresas al final se manejan por márgenes de presupuesto
según en cada una de sus necesidades, de sus posiciones, y a veces el dar o ofrecer ese sueldo en flujo en líquido genera un mayor costo para la empresa, y si se los pudieran dar en prestaciones o en beneficios, pues ya no se los van a poder dar en sueldo líquido porque se los comería la parte de los impuestos, la parte del costo. Muchas gracias, Ros. ¿Alguien que quiera abrir su micrófono o escribir su comentario en el chat? Buenas tardes, me presento, soy sí nuevamente y no sé, tengo una consulta. En el esquema de payroll de nómina, las únicas modos de pago es directamente a, digamos, a pago una cuenta de nómina, ¿verdad? No existe otro modo como pago con cheque o algo así. Casi no se estila el pago con cheque, pero sí puede ser, ¿eh? No necesariamente el pago a tarjeta de nómina, pero ya casi no se da el pago de cheque. Pero aún pudieras encontrar alguna empresa que te lo pueda manejar, un pago por cheque, y el concepto sigue siendo payroll. Ok. Y se puede saber, digamos, en como qué circunstancias sí podían hacerlo así en la empresa. ¿Tú sabrás un ejemplo o ¿En algo qué así? circunstancia puede dar un pago de cheque? Ajá. En esquema de payroll, pero con cheque. ¿Sabes qué? Sobre todo es por costos. Al final del día, para que una empresa te pueda hacer una transferencia bancaria con concepto de nómina, les va a generar un costo del banco que les está prestando el servicio. A veces cuando tienen su chequera, el costo puede disminuir porque no están pagando los impuestos que genera la transferencia bancaria. Por eso reitero que es muy raro que los den. Sobre todo se da en sectores mucho de fábrica, donde todavía los obreros les pagan por medio de cheque, pero pudieras encontrarte una empresa pequeña o una empresa como que todavía muy a la antigua, que quede por medio de chequera, por medio de cheques, pero es en relación a costo. La realidad es que cuando una empresa maneja una plantilla grande de empleados, dos cosas, o sea, ya por cheques ya no es viable, ya no es funcional, y la segunda, prácticamente el costo hacia el banco pudiera disminuir por la cantidad de transferencias que están haciendo, pero recordemos que todo siempre va a generar un costo, y los bancos pues al final prestan los servicios a las empresas. Entonces, cuando es transferencia bancaria, la empresa está pagando el servicios de impuestos por hacerles hacer la transferencia a su tarjeta por medio electrónico. Ok, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguna otra duda, Aquí hay otro chicos? comentario, Ros. Sí, en Facebook nos pregunta Oscar, él quiere dar de alta a su primer empleado, ¿ok? Dice que ¿cuál sería el orden de activación en las organizaciones, ya sea IMSS, SAT, Infonavit? Él quiere De dar de las... alta a su primer empleado. Así es, O sea, él como empresario. exactamente. Ok, ¿cuál sería, perdón, Mariana? Sí, la pregunta va en ¿cuál es el orden de activación en las organizaciones? Y pone que ya sea como IMSS, el SAT, el Infonavit y el SAR, ¿cómo sería irlos dando de alta en cada una de las organizaciones o cómo sería el orden? Yo creo que el orden va a ser, yo aquí sí recomendaría la asesoría de un contador, sobre todo por el tema de estrategias fiscales. La realidad es que uno como empresario pues tienes que tener ya sea tu acta constitutiva o tienes que estar dado de alta con actividad empresarial. Como puede ser como persona física o persona moral, pero cada uno de ellos pues requiere tu constitución, ¿no? Tu acta constitutiva. En el caso de qué sería primero, yo creo que sería primero lo de Hacienda. Tendrías que ir a ver cómo estás, cómo está tu situación fiscal, para ver, según la situación fiscal en la que tú te encuentres, es la forma en la que puedes dar de alta a un empleado. Porque tú de ahí, como si estás en persona física, veo difícil que puedas dar de alta a un empleado con un esquema payroll. Quizá pudieras estar ocupando un esquema de los que hablábamos de servicios profesionales, donde a tu empleado le pidas factura para ti, y eso pudiera ser como persona física. Pero si tienes que ver la situación fiscal ante Hacienda, cómo estás de manera fiscal ante Hacienda, para ver cuál sería la estrategia fiscal que estarías tomando,
porque no necesariamente vas a poderlo dar de alta en un payroll si tu situación fiscal no te lo permite. Gracias, Ros. Oscar comenta que él ya está dando de alta como empresa, nada más se refería al empleado. Ah, ok, ok. Sí tendrás que ir con el IMSS, sobre todo porque en el momento en el que tú das de alta a un empleado, prácticamente tienes solo 5 días para darlo de alta en el IMSS. Si tú pasas esos 5 días, el IMSS te penaliza cuando tú ya lo das de alta, te rastrea de que esa persona ya llevaba, no sé, 10 días contigo laborando y no lo diste de alta en los primeros 5 días del mes, hay una penalización, entonces sí lo tienes que ver primero con el IMSS. No se te deben de pasar esos días para darlo de alta ante el IMSS. Perfecto, muchas gracias, Ros. Y tenemos otra pregunta, que ¿cuál es la diferencia entre sueldo normal y sueldo emocional? El sueldo emocional lo van a encontrar sobre todo en empresas grandes, donde ya la parte de DEO la tienen muy, muy definida, muy trabajada, muy evolucionada, muy dinámica, o la van a encontrar en aquellas startups donde están queriendo hacer la diferencia por medio del sueldo emocional. Eso es cuando ustedes pudieran tener horarios flexibles, pueden tener, no sé, esto de los días flotantes es un ejemplo que me gusta mucho porque empieza a ser más común, donde los empleados me preguntan, los futuros colaboradores o candidatos me preguntan si las posiciones que tenemos ofrecen días flotantes, porque es muy de manera emocional positiva el decir, al mes puedo tomar 2 días sin tener que decir que es pedir al doctor o para ver a mi mamá o sea, no, sin tener que dar explicaciones, simplemente me los puedo tomar, les genera un impacto positivo en la parte emocional. Sobre todo ahorita en días de pandemia, muchas empresas evolucionaron en esa parte de sueldos emocionales para que los empleados pues se sientan más contentos, más cómodos, ¿no? Inclusive a distancia. Otro de los sueldos, ejemplo de los sueldos emocionales, cuando se está en sitios son los jueves, los viernes de fiesta, las competencias de algún deporte, aquellas acciones que la empresa toma para que ustedes puedan tener algo diferente, no solo en cuestiones de trabajo, no solo en cuestiones de, pues, te exijo resultados, sino en la parte de integración, en la parte de cultura, en la parte de compañerismo, en la parte individual de tu salud y bienestar mental, que también es muy importante hoy en día, y sobre todo que toma mayor auge con la implementación de la norma 35 a raíz del aviso por medio del diario oficial, que ya toda empresa debe de estar implementando la norma 35, que cuida precisamente el bienestar mental de todos los colaboradores empleados aquí en México. Perfecto, Ros, muchas gracias. Y otra pregunta, que cuando estabas platicando hubo una parte en que dijiste sobre el DO, ¿qué es? ¿Qué significa? Desarrollo organizacional. Desarrollo organizacional Okay. va a ser esa parte de la organización que para muchos pudiera pasar sin ver o pasar como un fantasma o que solo han escuchado en Radio Pasillo, pero ese departamento o esa área en las empresas es quien se encarga de velar por la parte humana del empleado. La parte operativa se va a encargar siempre de la parte de resultados, por la parte de entregables, por la parte de que no los anden demandando porque no están cumpliendo con los objetivos, el cliente final. Eso siempre va a ser la parte operativa, ¿no? Pero la parte de DEO es una área muy importante porque ve por la parte humana, es decir, ve por la parte de por qué Juanito está reaccionando así hasta esta situación, ¿no? O sea, voy a indagar un poco más, voy a hacer una entrevista indagatoria, o por qué los colaboradores de mayo para acá bajaron su productividad. Bueno, voy a lanzar mis encuestas para ver qué es lo que está pasando y con base en eso tomar acciones, ¿no? Tomar situaciones. Quizás si yo no daba el día de cumpleaños, pues ahora los voy a dar porque sé que para el 80% de mi plantilla eso es algo muy importante y si es algo que los va a hacer feliz y que va a generar una satisfacción laboral. Toda esa parte humana siempre la va a haber DO. Inclusive cuando se toman decisiones importantes en relación a un empleado, siempre está la parte o el representante de DO.
quién va a velar por la parte humana, por la parte de la persona de la organización. Ok, gracias, Ros. Una pregunta también de nuestros asistentes, que cuando nos preguntan nuestra expectativa económica, ¿qué debo de decir? ¿Sueldo bruto o mi sueldo neto? ¿Qué sería más recomendable? Sueldo neto. Sueldo neto porque no sabes en qué esquema te lo van a ofrecer. Lo ideal es que te ofrezcan un payroll donde tú ya sabes pues cuáles son todos los impuestos que te van a quitar y puedes hacer un cálculo muy rápido, ¿no? En internet hay herramientas para calcular un payroll, pero imagina en el peor de los escenarios que no te dan un payroll, es decir, que no te dan un 100% nominal. Si tú consideras que si pides 26 brutos, pues te van a quedar en un 100% nómina aproximadamente 20, ¿no? Y te vas con esa idea en la cabeza. Pero quizá aquí con ellos pides 26 brutos, pero manejan otro esquema que no es payroll, y de esos 26 brutos te van a quedar como 24 libres, ¿no? Que pudiera sonar mucho mejor, pero no vas a tener quizá alguna otra prestación. Y quizá esos 25 gross, el reclutador te puede decir, oye, ¿sabes qué? Es que estás fuera de mi rango, porque yo tengo para darte 24 gross, pero en esos 24 gross, como no es esquema 100% nómina, puede que te queden los 20 libres y tú no lo sabes porque tú estás pidiendo sobre gross. Entonces, siempre pidan sobre netos y especifiquen eso, que es netos, o sea, ya lo que ustedes quieren percibir, porque no saben qué esquema de pago los puedan encontrar con la parte de oferta económica. Perfecto. Y hay otra duda. Me quieren pagar de Estados Unidos en dólares, nos comentan. ¿Debo de pagar impuestos? Según cómo te hagan la transferencia, hay empresas de Estados Unidos que el concepto por cómo están dados de alta en México como empresa no te obliga a ti como empleado pagar impuestos, pero hay empresas donde tienes que dar factura aunque te depositen desde Estados Unidos en dólares, entonces sí tienes que pagar impuestos. Aquí va a depender de cómo te lo maneje la empresa y sí es muy importante que se lo preguntes a la empresa. Que sobre todo pregunta bajo qué situación fiscal te estarían haciendo la transferencia para que tú sepas si vas a tener que pagar o no vas a tener que pagar impuestos. Aquí recordemos que Hacienda, la realidad es que es un órgano en México que ha tenido bastante auge, a todos sin excepción alguna están monitoreándonos con lupa nuestros impuestos, nuestros ingresos, nuestros egresos que generamos. Entonces, quizá nosotros podemos pensar que si no nos damos de alta en Hacienda, no generamos facturas, pues no pasa nada. La realidad es que no es así, porque Hacienda monitorea todas nuestras cuentas bancarias de todos, sin excepción alguna, sobre todo cuando los ingresos, pues son ingresos que superan ciertas cantidades o ciertos montos. Entonces, mi recomendación es que si preguntes cuál es o por medio de qué concepto te van a estar haciendo la transferencia y también que veas de manera anual si ese monto no está pasando los 400,000 anuales. Gracias, Ros. Aquí una persona nos dice que hay reclutadores que solo le han comentado que le pueden dar un sueldo bruto y que no pueden asegurarle uno neto. ¿Por qué siempre le dicen eso? Porque no tienen el conocimiento en el neto. Lo que pasa es que el neto depende mucho del tabulador de cada empresa. Si bien Hacienda, para todos sin excepción, da ciertos tabuladores para sacar los límites que vimos en el ejemplo, también es cierto que cada empresa, según el tamaño de la empresa, según la razón social de la empresa, según algunos otros factores, esa variante de sueldo neto puede cambiar. Lamentablemente hay empresas que se manejan mucho el área de nómina es quien hace este cálculo y no te lo podemos dar a ti porque esa información es confidencial. Entonces tú siempre muévete en brutos porque es lo más certero que puedes decir, porque al momento de hacer el cálculo en neto quizá tú puedas pensar que son 24, pero no, te van a quedar como 23,200, ¿no? Porque hay ahí unos números contables que al momento de hacer el cálculo en nómina te lo hacen. Mi recomendación es que cuando pase eso, no es tanto por el reclutador, depende mucho de la empresa y cómo manejen ahí su flujo de información de manera interna.
Mi recomendación es que preguntes en qué esquema de pago te lo están dando y que te den un neto aproximado. No pidas el exacto, pide el neto aproximado para que sepas más o menos cuánto estarías ganando o sácalo con base en el esquema de pago. Pero no te quedes con la duda o no te quedes solo con esa información. Trata de sacar el esquema de pago o que te diga un neto aproximado sabiendo que no te va a poder dar un exacto. Ros, una de las últimas preguntas nos dice que le dieron un contrato y solo le colocaron un sueldo bruto, no le quisieron dejar el neto. Sí, porque la realidad es que el sueldo que siempre se tiene que decir y dejar es el sueldo bruto, no necesariamente el neto. El neto no es tan necesario porque según a nuestra normatividad aquí en México, pues tu sueldo real va a ser tu sueldo bruto. Esa es una realidad, tu sueldo real es tu sueldo bruto. El que a ti en tu bolsillo te llegue otra cantidad menor ya es muy diferente, pero el sueldo real siempre va a ser el sueldo bruto, siempre, siempre, porque sobre el sueldo bruto es donde vas a saber que vas a estar percibiendo, cotizando 100% ante el IMSS, ¿no? Antes esto era muy importante, sobre todo para las generaciones que aún alcanzan la parte de pensión, la parte de jubilación. Hoy en día es importante, pero en relación a que con base en tu sueldo bruto te van a estar haciendo el cálculo de tu aportación a la Afore o de tu aportación al Infonavit, que la Afore, recordemos aquí en México, sirve para poder hacer nuestro colchón, ¿no? En nuestro retiro. También es muy importante que vean eso, en donde tienen el Afore, que no se vaya ahí esas Afores que de repente no sabemos dónde andan. Contraten una Afore, eso es gratis. Ustedes pueden moverse a su Afore, a la Afore de su preferencia y eso siempre va a ser gratis. Pero la realidad es que el sueldo real siempre va a ser el sueldo bruto. Y el que a nosotros nos llegue una cantidad menor a nuestras cuentas, eso ya es otra cosa, pero el sueldo real siempre va a ser el sueldo bruto. Perfecto, Ros, muchas gracias. ¿Alguien más se quiere hacer una pregunta antes de concluir este webinar? Hola, a mí me gustaría hacer una pregunta. Mi pregunta es basada en los impuestos que pagamos. Sé que existe una especie de tabulador, cantidad que yo gano. Si digo, por ejemplo, no sé, 20 es tanto el porcentaje de impuestos que al final del mes me van a quitar. ¿Cómo puedo saber cada que sube este sueldo cuál es el porcentaje de impuestos que yo debo pagar? Búscalo en el diario oficial. El diario oficial siempre nos va a estar actualizando de estos temas. Busca tabulador fiscal o tabulador Hacienda diario oficial, así mete la búsqueda y te va a aparecer las actualizaciones. Estos tabuladores, según yo, se actualizan de manera trimestral, pero no sé hoy en día cada cuánto sea la periodicidad, pero ahí los puedes encontrar porque es abierto a todo el público. Ok, perfecto. Gracias. No, ¿de qué? Muchas gracias por tu pregunta. ¿Alguien más que quiera hacer su acercamiento a Ros sobre algún tema en específico, de acuerdo a los salarios o lo que vimos ahorita en el seminario? Una consulta más. En caso de que una empresa nos digan, oye, nosotros es por freelance, digamos, es recomendable que nosotros pidamos más, digamos, de lo que normalmente decimos cuando es por nómina, que, digamos, les decimos, queremos de neto ya esto, ¿no? Entonces, es más recomendable pedirles, en ese caso, por ese esquema de freelance, pedirles un poco más del neto. No te sabría decir si es recomendable o no, pero sí te puedo decir, con base en la experiencia, lo que sucede o lo que hacen ya las personas que ya tienen pues experiencia freelanceando. Al final tú trabajas por un objetivo, no trabajas por un horario, o sea, no trabajas por cumplir un horario. Entonces, cuando trabajas por objetivo, trabajas por horas efectivas, o sea, realmente sabes que las horas que le estás invirtiendo son efectivas.
y pues no te estás tomando quizá el tiempo de salir a tomar el café con el compañero, agarrándote tus 3 horas de comida a veces, como suele pasar. Y con base en esa lógica, cobran por horas, se cobra por horas o se cobra por entregables. Y sí, esto aumenta en el costo de lo que ustedes están solicitando como freelance. Pero mi recomendación es que si lo vas a manejar así, manéjalo así. O sea, yo estoy trabajando por objetivos, por entregables, voy a trabajar por horas, entonces mi costo por horas va a ser tanto para este desarrollo. O por proyecto va a ser tanto para este desarrollo. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. No, de que alguien más, chicos, no se vayan con las dudas en esquemas de pago, en sueldos. Ok, estoy revisando y me parece que si nadie abre más su micrófono, estaríamos concluyendo nuestro webinar. Entonces, nadie más quiere abrir su micrófono. En este caso, pues pudiéramos concluir. Muchas gracias, Mariana. Pues les agradezco mucho, chicos y chicas, que hayan entrado a este webinar. Esta información, reitero, es para ustedes, para que puedan saber a qué se van a enfrentar una vez que empiecen a haber ofertas económicas o inclusive hoy en día a cómo están, también puedan tener mayor control de esta parte tan importante que son los sueldos y los esquemas de pago, porque muchas veces, y lamentablemente a mí me ha tocado, yo he trabajado muchos años con egresados, que me llegan los chicos y me dicen, es que no conozco el esquema de pago, es que no sé de qué me estás hablando. Entonces es muy importante tener esta información porque esto les va a dar herramientas a ustedes para poder ser más competitivos al momento de solicitar su expectativa económica a las empresas. Muchas gracias por acompañarnos en este último webinar de este ciclo que se empezó a dar en este mes de abril. Muchas gracias a todos. Y les estaremos avisando en el futuro cuando volvamos a dar este mes de nuevo de webinars, donde principalmente el enfoque es que ustedes tengan éxito en el proceso de reclutamiento. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, chicos. Cualquier otra duda que consideren o que después se les tengan por ahí presente, pueden mandarlo a Mariana Hernández y con mucho gusto se las estaríamos contestando. Que tengan linda tarde. Muchísimas gracias por la información. Buena tarde. Gracias, igual. Bye. Gracias, Fernando. Gracias, Inue. Gracias, Ángel.